Preparación para el gran momento. Antes de vivir nuestro gran momento, es crucial que seamos diligentes y estemos preparados en espíritu, mente y acción. El camino hacia la realización de nuestros sueños exige tiempo, paciencia y reflexión. Muchos pueden mirarnos y ver un éxito inminente, pero pocos reconocen lo que sucede entre bastidores en esa preparación. De manera similar, no se puede subestimar la preparación espiritual. Es ella la que fortalece nuestra fe y nos da confianza en cada etapa del camino. Dios desea que estemos listos para los planes que Él tiene para nosotros. Él sabe que el éxito sin preparación puede desviarnos de sus caminos. Por eso es fundamental que nuestro caminar sea acompañado de oración, lectura de la palabra y la disciplina espiritual que nos moldea cada día. Y lo más importante, debemos estar atentos a las señales y direcciones que Él nos da, tanto en momentos de alegría como de adversidad. El momento que se avecina no es una coincidencia o un azar. La palabra de Dios nos enseña que todo tiene un tiempo determinado y que nuestra vida es como una planta que necesita ser regada, nutrida y cuidada con paciencia para que, en el momento adecuado, florezca. La paciencia es una virtud que muchos intentan evitar, pero es esencial para que podamos madurar espiritualmente y aprender con cada etapa del proceso. El poder de la preparación espiritual. El primer paso para alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros es la preparación espiritual. Prepararse espiritualmente no significa solo orar o leer la Biblia, sino involucrarse en un proceso continuo de transformación personal, donde nuestra relación con Dios se fortalece cada día. La Biblia es clara al alertarnos sobre la importancia de ser vigilantes y de estar siempre listos para las oportunidades que surgen, pero esa prontitud comienza en el corazón. La preparación espiritual también implica la búsqueda de la verdad, del conocimiento divino y la comprensión profunda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces estamos tan envueltos en las distracciones del mundo que olvidamos alinear nuestros planes con la dirección divina. La verdadera preparación va más allá de la simple oración de petición. Es una entrega de corazón, una apertura para escuchar lo que Dios quiere decirnos y obedecer sus orientaciones. Además, la preparación espiritual incluye momentos de reflexión sobre nuestro camino y las lecciones aprendidas hasta aquí. No podemos avanzar sin reflexionar sobre lo que ya hemos vivido y cómo cada experiencia nos ha moldeado. Como está escrito en Santiago 1:2-4, hermanos míos, consideren motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, pues la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener acción completa para que sean perfectos e íntegros, sin faltar en nada. Este proceso de pulido puede ser doloroso, pero es necesario para que podamos convertirnos en personas más fuertes y resilientes en nuestra fe. Por lo tanto, la preparación espiritual no es un evento aislado, sino una práctica diaria. Es como cultivar una planta que necesita ser regada constantemente con la palabra de Dios y la oración. Al hacerlo, seremos moldeados a la imagen y semejanza de Cristo, y nos volveremos más preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero antes, solo verifica si ya estás inscrito en el canal, porque en este canal traeré en los próximos videos una serie de contenidos como este, que te llevarán a una reflexión y un deseo de buscar estar más cerca de Dios y encontrar lo mejor para tu vida y tu caminar con Dios. El camino de la perseverancia y de la fe. La perseverancia es una virtud cristiana fundamental para alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. En nuestro caminar de fe, a menudo somos desafiados por situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, resistencia y confianza en Dios. Las adversidades, en su mayoría, son oportunidades disfrazadas para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Y es en este proceso de superación donde la perseverancia se convierte en una clave importante para la realización de los planes de Dios para nuestras vidas. La fe, al igual que la perseverancia, no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino que es un ejercicio diario de confiar en Dios, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas o cuando los obstáculos parecen insuperables. El apóstol Pablo, en sus cartas, a menudo nos anima a perseverar en la fe,
a continuar el camino, incluso en las dificultades. En 2 Corintios 4, 16, 18 nos recuerda: por eso no nos desanimamos. Aunque exteriormente nos estamos decayendo, interiormente nos estamos renovando día tras día, pues nuestros sufrimientos ligeros y momentáneos están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todos ellos. Este pasaje es profundo porque nos enseña que los desafíos que enfrentamos, por difíciles que parezcan en el momento, son temporales. No definen nuestro destino, sino nuestro carácter y nuestra fe. El dolor momentáneo y los obstáculos que atravesamos sirven para prepararnos para la gloria eterna que nos espera. Pablo nos anima a mantener los ojos fijos en la eternidad, en lugar de dejarnos consumir por las dificultades inmediatas. La perseverancia cristiana no se basa en el momento presente, sino en la confianza de que, al final, la promesa de Dios se cumplirá. La Biblia está llena de ejemplos de personas que perseveraron en la fe, incluso ante las mayores dificultades. Un ejemplo claro es el de Abraham, quien fue llamado por Dios para dejar su tierra y su familia, y se fue a una tierra desconocida. Durante este proceso, Abraham enfrentó innumerables desafíos, pero mantuvo su confianza en Dios. En Hebreos 11, 8, 10, la Biblia nos relata: por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció y partió hacia un lugar que había de recibir como herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó en la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La vida de Abraham nos enseña que la fe no es solo creer en Dios, sino también obedecer su llamado, incluso cuando no sabemos lo que el futuro nos depara. La perseverancia de Abraham fue recompensada, ya que se convirtió en el padre de muchas naciones, conforme a la promesa que Dios le hizo. Este ejemplo nos muestra que, incluso cuando no vemos claramente los planes de Dios, debemos seguir adelante, confiados en que Él nos guiará hasta el final. Otro ejemplo poderoso de perseverancia y fe es el de Job. Este hombre, conocido por su paciencia y fe inquebrantable, enfrentó una serie de tragedias que pusieron a prueba sus límites. Perdió a sus hijos, su salud y sus riquezas, pero nunca perdió su confianza en Dios. Incluso en medio del sufrimiento, Job declaró: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Reconoció que, aunque el dolor era intenso, Dios aún tenía el control de su vida. La perseverancia de Job fue puesta a prueba hasta el final, pero fue recompensado con una restauración aún mayor de todo lo que perdió. Estos ejemplos de perseverancia y fe nos enseñan que Dios utiliza nuestras dificultades para fortalecer nuestra confianza en Él. Cuando nos rendimos a las situaciones desafiantes, sabemos que Dios está trabajando en nosotros, preparándonos para lo que Él tiene de mejor. Él no nos abandona en las adversidades, sino que camina con nosotros, moldeándonos para la victoria. Por eso, es fundamental que mientras perseveramos en la fe, también estemos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos a través de nuestras experiencias. La perseverancia no se trata solo de resistir las tormentas, sino también de aprender de ellas y crecer en nuestra dependencia de Dios. La fe, cuando es fortalecida por la perseverancia, se convierte en una base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas y nuestros sueños. Quiero escuchar tu historia. Comenta abajo una experiencia tuya o de alguien cercano en la que las promesas de Dios se hicieron realidad. Vamos a fortalecer nuestra fe juntos e inspirar a más personas con esos momentos de esperanza y transformación. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este versículo nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, debemos mantener nuestro enfoque en Cristo, el ejemplo supremo de perseverancia, quien sufrió por nosotros y nos abrió el camino hacia la victoria eterna. Perseverar en la fe es, por lo tanto, un convite a continuar nuestra caminata con valentía y confianza, sabiendo que Dios nos sostendrá y nos llevará al final de la carrera.
A cada paso, a cada desafío superado, estamos más cerca de la realización de lo que Él planeó para nosotros. El poder de la oración en la jornada cristiana. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición en la caminata cristiana. En un mundo repleto de distracciones y dificultades, la oración se convierte en el medio por el cual nos conectamos íntimamente con Dios, expresamos nuestras angustias, agradecimientos y deseos, y recibimos su dirección y fuerza. La oración no es solo una petición por bendiciones o una súplica en momentos de dolor, sino también un espacio de comunión con Dios, donde somos transformados por su presencia. La Biblia es clara sobre la importancia de la oración. Jesús, en su ministerio, destacó constantemente la necesidad de orar. En Mateo 7:7 dice: «Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá». Esta promesa es una invitación a acercarnos a Dios con fe y confianza. La oración es una expresión de nuestra dependencia de Él, un reconocimiento de que no podemos hacer nada sin su ayuda. Jesús, en su propia vida, también dio ejemplo de una vida de oración constante. En diversas ocasiones, Él se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la orientación del Padre y renovando sus fuerzas. En Lucas 5:16 leemos: «Pero Él se retiraba a lugares solitarios y oraba». La oración de Jesús no era solo una práctica espiritual, sino un modelo para todos nosotros. Incluso siendo el Hijo de Dios, sabía de la importancia de estar en comunión continua con el Padre. La oración también nos fortalece ante las dificultades. Cuando enfrentamos tribulaciones y momentos de incertidumbre, es en la oración donde encontramos paz y seguridad. Filipenses 4:6-7 nos enseña: «No estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en oración y súplicas, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo revela uno de los mayores beneficios de la oración: la paz que viene de Dios. Cuando oramos con fe y entregamos nuestras preocupaciones a Él, experimentamos una paz sobrenatural que nos guarda en medio de la tormenta. Otro aspecto esencial de la oración es su poder transformador. Cuando oramos sinceramente, nuestra fe se renueva y nuestra relación con Dios se fortalece. La oración no es solo una manera de pedir cosas a Dios, sino también de ser transformados por su presencia. En Santiago 4:8 se nos invita a acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. La oración nos acerca a Dios, permitiendo que su carácter y voluntad se reflejen en nosotros. En momentos de oración, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos da discernimiento. Además, la oración es una forma de interceder por los demás. Jesús nos enseñó a orar no solo por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de los otros. En Mateo 5:44, Él dice: «Yo, empero, os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». La intercesión es una expresión del amor cristiano, pues al orar por los demás, estamos poniendo sus necesidades en las manos de Dios, confiando en que Él actuará a su favor. La oración intercesora tiene el poder de cambiar circunstancias, curar corazones y traer liberación. La oración también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando buscamos a Dios en oración, Él nos da claridad en relación a las decisiones que necesitamos tomar. En Santiago 1:5 leemos: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da liberalmente y nada les reprocha, y les será dada». La oración es el medio por el cual pedimos la dirección divina, y Dios, en su bondad, nos da la sabiduría que necesitamos para actuar conforme a su voluntad. La práctica de la oración no es algo automático, sino que exige disciplina. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el tiempo, sino que la oración debe ser una actitud continua en nuestras vidas. Debemos estar en constante comunión con Dios, ya sea en momentos de calma, ya sea en tiempos de angustia. La oración debe convertirse en una parte natural de nuestro día a día, un reflejo de nuestra relación con Dios. En Hechos 2:42,
Vemos a la iglesia primitiva dedicándose a la oración, junto con la enseñanza de los apóstoles, la comunión y el partir del pan. La oración era uno de los pilares de la vida cristiana en la iglesia primitiva y debe serlo también en nuestras vidas. Cuando oramos juntos como el cuerpo de Cristo, experimentamos una unidad y fuerza espiritual que nos fortalece en nuestro caminar. La oración, por lo tanto, es mucho más que una práctica religiosa. Es un instrumento de transformación personal y colectiva, una fuente de fuerza y sabiduría y una manera de conectarnos con el corazón de Dios. A medida que crecemos en nuestra vida de oración, nuestra fe se profundiza, nuestra confianza en Dios aumenta y nuestra vida cristiana se vuelve más auténtica y fructífera. Por eso, no subestimes el poder de la oración. Dedica tiempo diario a este momento de comunión con Dios. Busca su orientación, confía en sus promesas y experimenta la transformación que la oración puede traer a tu vida. La importancia de la palabra de Dios en la transformación personal. La palabra de Dios es fundamental para la vida cristiana, pues es la base que sostiene nuestra fe y nos guía hacia una vida plena en Cristo. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, sino que es la revelación viva y eficaz de Dios para la humanidad, llena de sabiduría, dirección y enseñanzas que transforman la vida de todos los que la leen y la practican. En Juan 1:1 leemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, en este caso, se refiere a Jesús, y esto nos enseña que la palabra de Dios no es algo separado de Dios, sino que es la propia esencia de Él. Cuando leemos y meditamos en la palabra, nos estamos acercando a Dios y conociendo más sobre su carácter, sus principios y su voluntad para nuestras vidas. Una de las principales funciones de la Biblia es revelarnos la verdad. En Juan 17:17, Jesús ora al Padre diciendo: «Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad». La verdad de la palabra de Dios es el cimiento para nuestra vida cristiana. Vivimos en un mundo lleno de mentiras y engaños, donde muchas veces es difícil discernir lo que es verdadero. Sin embargo, cuando nos entregamos a la palabra de Dios, somos liberados de mentiras y somos establecidos en la verdad que nos trae vida. Además, la Biblia es un manual práctico para la vida. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la educación en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y plenamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Nos enseña lo que es correcto, nos corrige cuando estamos en el camino equivocado y nos prepara para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras, la palabra de Dios va moldeando nuestro carácter, purificando nuestros pensamientos y capacitándonos para vivir de manera que honra a Dios. En Salmo 119:11, el salmista declara: «Escondí tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti». La palabra de Dios, cuando se internaliza en nuestros corazones, nos protege del pecado y nos ayuda a vivir una vida de santidad. La lectura diaria de la Biblia también es una fuente constante de renovación espiritual. En Romanos 12:2 se nos orienta a no conformaros a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La renovación de la mente es esencial para la transformación personal, y la principal manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Al meditar en la Biblia, nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios, y eso nos transforma por dentro. Además de ser una fuente de sabiduría y dirección, la palabra de Dios también nos enseña sobre el amor de Dios y el sacrificio de Cristo. Toda la Escritura apunta hacia Jesús y su obra redentora. En Lucas 24:27, Jesús, al caminar con 2 discípulos en el camino a Emaús, les explicó lo que de él se hallaba en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y por todos los profetas. La Biblia es un libro que nos revela a Jesús en cada página, y es a partir de este conocimiento de Cristo que experimentamos una transformación verdadera. La palabra de Dios no es solo para ser leída,
sino también para ser vivida. En Santiago 1:22 se nos exhorta a ser practicantes de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdadera transformación ocurre cuando ponemos en práctica las enseñanzas de la Biblia. La palabra de Dios no sirve solo para consolarnos o darnos consuelo, sino para motivarnos a actuar de acuerdo con los principios divinos. Otro aspecto importante es que la palabra de Dios tiene el poder de sanarnos y restaurarnos. Muchas veces cargamos heridas emocionales y espirituales que necesitan ser tratadas. La Biblia, con sus promesas de sanidad y restauración, es el remedio para esas heridas. En Salmo 107:20 leemos que envió su palabra y los sanó, y los libró de la destrucción. La palabra de Dios tiene el poder de sanarnos, restaurarnos y hacernos nuevos. En Ezequiel 37 vemos al profeta siendo llevado por Dios a un valle de huesos secos. Dios ordena que profetice sobre los huesos y al hacerlo, los huesos se unen y cobran vida nuevamente. La palabra de Dios tiene ese poder de traer vida donde hay muerte, puede restaurar relaciones, dar nuevo propósito a la vida y renovar nuestra esperanza. Cuando aplicamos la palabra de Dios a las áreas de nuestra vida que están secas o muertas, ella trae vida y renovación. Además, es importante recordar que la palabra de Dios debe ser compartida. No debemos guardar el mensaje de Cristo solo para nosotros, sino que debemos ser instrumentos para difundirlo a otros. En Mateo 28:19, Jesús nos comisiona a ir y a ser discípulos de todas las naciones. La Biblia no es algo solo para nuestro beneficio personal, sino que debe ser compartida para que otros también puedan ser transformados y conocer el amor de Dios. Por fin, la palabra de Dios